Buenas tardes, alumnos y alumnas del segundo de secundaria. Les habla el profesor Arturo. Un saludo cordial a todos ustedes. Vamos a continuar con una sesión más de nuestras clases de matemática. El día de hoy vamos a ver el cálculo de los perímetros y áreas de figuras geométricas. En primer lugar, ¿qué cosa es un perímetro? Un perímetro es el contorno de una superficie o de una figura y a la medida de ese contorno. O sea, se llama perímetro a la suma de todo el contorno de una figura geométrica, todo el contorno. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, un trapecio y también puede ser una circunferencia, ¿no? O sea, la medida de todo su contorno. En este caso tenemos un cuadrado, 4 lados iguales. El perímetro será la suma de los 4, 4 más 4, 8 más 4, 12, más 4, 16 centímetros sería el perímetro de este cuadrado. En otras palabras, en una figura, el perímetro es la suma de todos sus lados. La suma de todos sus lados. El área. El área ya viene a ser todo lo que está interiormente al perímetro. Para la geometría, un área es la superficie comprendida dentro de un perímetro. Fíjense, acá tenemos un paralelogramo. El área sería toda la parte interna. Acá tenemos un círculo. El área es toda la parte interna. Acá tenemos un triángulo. El área también toda la parte interna. Las áreas de las figuras geométricas van expresadas en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. ¿Sí? Continuando, tenemos el perímetro de una circunferencia. Para esto sí ya tenemos que tener conocimiento de qué cosa es un radio y qué cosa es un diámetro. ¿Sí? Un diámetro es una cuerda, una línea recta que pasa de un punto de la circunferencia al otro extremo de la circunferencia, pasando por el punto medio. Y el radio es desde el punto central de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia es el radio. Claramente podemos darnos cuenta que el diámetro es el doble del radio. O sea que el radio es igual al diámetro dividido entre 2. Aquí tenemos una circunferencia de radio 2. Acá tenemos una circunferencia de diámetro 5. Su radio sería 2.5, la mitad del diámetro. Para hallar el perímetro de la circunferencia, todo esto es el perímetro, toda la longitud de la circunferencia, se aplica esta formulita. 2pi por r. Ya sabemos que pi equivale a 3,14. 3,14. R. O también puede ser igual a pi por d. ¿Por qué pi por d? Porque el diámetro dividido entre 2 es igual al radio. Entonces, al simplificar, quedaría pi por d. Siendo r el radio del círculo y d el diámetro. En el área del círculo, toda la parte interna, el área del círculo igual, es igual al producto de pi por r al cuadrado. Generalmente se utiliza esta fórmula, pero si queremos utilizar con el diámetro, tendríamos que decir pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? También es otra formulita. Esta es la fórmula más general, la que se utiliza, pi r cuadrado para hallar el área. Bien, el área del rectángulo, ya sabemos que todo el área del rectángulo aquí viene a ser lado por lado, o sea, b por a o a por b.
siendo A y B lados diferentes del rectángulo. Si quisiéramos saber el perímetro del rectángulo, diríamos 2 veces B más 2 veces A, perímetro. En el triángulo tenemos, para hallar la fórmula del triángulo, para hallar su área, ya sabemos que es área del triángulo igual base por altura sobre 2, donde B es la base, H es la altura, ¿sí? B es la base y H la altura. Entonces, el área del triángulo es la base por la altura dividido entre 2. Luego que hemos recordado estas formulitas, alumnos y alumnas, vamos a ver las actividades de esta sesión. Primer ejercicio nos dice: Lucía está haciéndose una chalina de lana de muchos colores, que mide 120 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. ¿Cuál es el perímetro de la chalina? Ya sabemos que la chalina es como una cinta grande de forma rectangular. Acá tenemos imaginariamente una chalina, ¿sí? 120 centímetros de largo, 30 de ancho. Como los lados opuestos de la chalina, en este caso son lados de un rectángulo, son iguales, 120, 120. Y el ancho, 30, 30. Para hallar el perímetro, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todo el contorno. 120 más 120 más 30 más 30. Sumando nos da 300 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de la chalina? 300 centímetros. Aquí ya tenemos una figura compuesta. Fíjese, acá tenemos puede ser cuadrado, puede ser rectángulo. ¿Qué dicen ustedes? Si acá tenemos 3 y aquí 4, entonces es un rectángulo porque son lados diferentes. Aquí también tenemos un triángulo. Acá tenemos otro triángulo. Aquí tenemos un rectángulo de lados 1, 3. Fíjense en esta figura. Toda esta figura es un trapecio. ¿Sí? Un trapecio. ¿Entendido? Nos piden hallar, en este gráfico mostrado, hallar el perímetro. O sea, nos piden todo el contorno. ¿Cuánto mide? ¿Sí? Fácilmente hacemos la suma de todos los lados. Tenemos entonces 3 más 4 más 2 más 3,5 más 1 más 3 más 1 más 3,5 más 2 y más 4. Sumando todo ello, 3 más 4, 7, más 2, 9. 9 más 3, 12, más 1, 13, más 3, 16, más 1, 17, más 4, 21, porque teníamos 5 de acá, 21, más 2, 23, y más 4, 27 centímetros. Verifiquen ustedes si la suma está correcta. Entonces, lo importante es que comprendamos que el perímetro de una figura geométrica es la suma de todo el contorno, ¿sí? No confundamos con área. El área es todo lo que está dentro del perímetro. Siguiente ejercicio en la actividad. Dice, halla la suma de los perímetros de las dos franjas rojas. Perímetro, franja roja, acá tenemos una franja roja. Este perímetro. Si se sabe que B es punto medio del lado AC, B punto medio de AC. AC, B es el punto medio, quiere decir que AB igual que BC. Pero si AB, mejor dicho, AC vale 60, ¿por qué 60? Porque es lado paralelo a este lado de acá. Si aquí vale 60, aquí también debe valer 60.
Y si es punto medio, entonces acá mide AB vale 30. Si se sabe que B es punto medio del lado AC y que el ancho de las franjas es igual, o sea, las tres franjas son iguales su ancho. Si todo vale 30 y son tres franjas, entonces cada ancho de cada franja será 10, 10, 10. Listo. 10, 10, 10. Vamos a hallar la suma de los perímetros de las franjas. Hemos sacado una franja roja aquí. Hemos bajado una franja aquí. 80 de largo, 10 de ancho. Opuestos son iguales, 80, 80, 10, 10. Hallamos el perímetro de la primera franja roja. 80 más 80, 160, 170, 180. 180 centímetros. Pero como tenemos 2, 2, multiplicamos ahora 180 por 2, nos daría 360 centímetros. Todo el perímetro de estas dos franjas rojas. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, jóvenes, señoritas. Dice, para el aniversario del colegio, Julián elaboró 50 banderines con el diseño de la figura mostrada. Este diseño de la figura mostrada es todo el azul, pareciera como una flecha. Si se sabe que el triángulo AMB, acá hemos puesto AMB, hemos hecho estas líneas punteadas para formar este triángulo. Si se sabe que el triángulo AMB es congruente al triángulo CND, fíjese. ¿Qué quiere decir congruente? Que son iguales. Este triángulo de aquí es igual al triángulo de acá. ¿Cuánto papel utilizó en total? O sea, ¿cuánto papel hay en total? ¿Qué tenemos que hallar en este caso? Todo, no el perímetro, sino el área, para saber cuánto papel utilizó. Tenemos los datos de que el lado BC vale 15, por tanto AD también vale 15. AB vale 10, CD también va a valer 10. Pero fíjense, como estos dos triángulos son congruentes, imaginariamente el triángulo CND lo cortamos, esto lo cortamos y lo ponemos acá encima. ¿Sí? Cortamos acá en la línea punteada y como es congruente con este triángulo lo pasamos para acá y lo rellenamos esto de acá. ¿Y en qué figura se convierte? En esta de acá. Se convierte en un rectángulo de largo 15 centímetros y de ancho 10 centímetros. Área del rectángulo entonces, lado por lado, 10 por 15. 10 por 15, 150 centímetros cuadrados. Esto es la cantidad de papel que utilizó para hacer los banderines Julián. 150 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué nos faltaría multiplicar? Esto es en un solo banderín, pero Julián elaboró 50 banderines. ¿Sí? 50 banderines. Multiplicaríamos 50 por 150 de cada uno, lo cual sería 5 por 0, 0. 5 por 5, 25 va 2. 5 por 1, 5. 750 más 1 más un 0, 7500 centímetros cuadrados. Esto es en un solo banderín. Ese trabajito lo hacen ustedes. Multiplican 50 por 150 centímetros cuadrados. Y ese sería el total de material usado para hacer estos banderines. Este trabajito, esta tarea, jovencitos, se los dejo para las 3 de la tarde. ¿Sí? A las 3 de la tarde nuevamente ingreso para seguir con el tema de
de áreas y perímetros de figuras geométricas, pero este trabajito me lo hacen inmediatamente y para esa hora me entregan el trabajo.